El Jueves Negro fue un día que se ha caracterizado a lo largo de la historia por el pánico vivido durante dicha jornada bursátil en la Bolsa de Nueva York. Dicho día se desataba lo que posteriormente sería catalogada como la peor crisis financiera del siglo XX. Para ello, tras una creciente especulación en el mercado de valores de Nueva York, así como un elevado incremento de los precios de las acciones, estas se derrumbaron, probando en tan solo 2 meses una caída en Wall Street del 48%. Así, marcando el inicio, como decíamos, de un suceso que posteriormente sería denominado como la mayor crisis del capitalismo moderno. El Jueves Negro fue un día que se ha caracterizado a lo largo de la historia por el pánico vivido durante dicha jornada bursátil en la Bolsa de Nueva York. Dicho día se desataba lo que posteriormente sería catalogada como la peor crisis financiera del siglo XX. Para ello, tras una creciente especulación en el mercado de valores de Nueva York, así como un elevado incremento de los precios de las acciones, estas se derrumbaron, probando en tan solo 2 meses una caída en Wall Street del 48%. Así, marcando el inicio, como decíamos, de un suceso que posteriormente sería denominado como la mayor crisis del capitalismo moderno. El inicio del crack del 29. Lo realmente anecdótico de dicho día parte de que fue el Jueves Negro, 24 de octubre, cuando se dio la primera caída de lo que posteriormente se conocería como el crack de 1929. Y es que estamos hablando de una de las mayores crisis de la historia, la cual hizo temblar los cimientos de la economía de los Estados Unidos. Además, dicha crisis fue extendiéndose por todo el planeta, contagiando numerosas economías que años más tarde sufrirían los efectos de una devastadora guerra ocasionada por el ascenso al poder del Partido Nacional Socialista en Alemania. La magnitud de esta crisis, que no encuentra precedentes en ninguna otra fecha del siglo XX, provocó que quedase fijada en los anales de la historia como la Gran Depresión. Una depresión que, como decíamos al inicio, dio su primer aviso durante el Jueves Negro. Causas del Jueves Negro. La bolsa. Dado que el bajo consumo y la falta de compradores exteriores hacía difícil la venta de mucha de la producción, los inversores desviaron su atención hacia la bolsa. Así, desde el principio de la década de los 20, las subidas fueron imparables. Entre 1924 y 1927, el índice escaló un 125%. Se vivía una situación de euforia, con la creencia de que era muy fácil hacerse millonario de esa manera. En un ambiente tradicionalmente destinado a grandes conocedores, aparecieron pequeños y medianos inversores en busca de dinero rápido y fácil. Pocos autores avisaron de la burbuja, aunque sí hubo quien lo hizo. Esta gran demanda de acciones provocó que el precio de las mismas aumentara, sin tener nada que ver la productividad real de las empresas. Ante esto, la reacción fue a operar a crédito. En 1927, los créditos otorgados para invertir en bolsa superaban los $3.500 millones. Justo antes del crack, los números totales habían subido todavía más, el índice un 200% comparado con 1925. Los créditos estaban en $6.000 millones. Sobreproducción y subconsumo. En 1925, en los Estados Unidos, la producción era mayor que el consumo que se podía producir en el país. La falta de ventas a Europa, deprimida económicamente tras la guerra, hacía que los stocks aumentaran. Además de la ausencia de exportación, otra causa de esto era la gran desigualdad social en el país. A pesar de la buena situación económica, grandes capas de la población solo ganaban lo suficiente para sobrevivir. Por otra parte, existían auténticos monopolios que controlaban el precio de los productos, lo que impedía un funcionamiento normal del mercado y el acceso a la población más desfavorecida. Por ejemplo, en el sector agrario se acumularon enormes excedentes, lo que provocó una bajada de los precios y de las ganancias de los ganaderos y agricultores. En resumen, esta sobreproducción provocó una bajada de precios que acabó llevando a la ruina a empresas, granjeros y propietarios de negocios medianos. Características. La drástica reducción del consumo y debilidad de la economía industrial estadounidense, expresada en la caída de la construcción de viviendas, la disminución de los precios agrícolas y la reducción de la actividad de sectores industriales. Otros factores fue que cayó el comercio internacional con un 66% entre 1929 y 1932. Hubo una devaluación de moneda, ya que el dólar y la libra reducen su valor en 40%. Se expande el desempleo, agravando la situación de clase obrera, con un 25% de desempleo como mínimo. Hubo reducción de salarios, hubo un surgimiento de ideologías nacionalistas y totalitarias. Prosperidad en los años 20 no fue igualitaria.
Hubo países, clases sociales y sectores productivos que no crecieron. Hubo una sobreproducción, se producía más de lo que se consumía. Sus bases financieras eran más especulativas que reales. Los precios de las acciones estaban sobrevalorados. Además de haber una nula participación del Estado de la economía, ya que no regulaba ni participaba como actor económico. El motor de la economía mundial se desmoronaba. Estados Unidos estuvo 4 años con indicadores negativos, aunque sus efectos se sintieron el resto de la década. El Producto Interno Bruto descendió un 27% y el desempleo rozó el 25% en los siguientes 3 años, así que el país decidió abandonar la cooperación económica para centrarse en sí mismo. Fue el fin de la estabilidad financiera internacional, que dependía de los créditos estadounidenses. Aliados como Japón o los países de Hispanoamérica, que exportaban sobre todo a Estados Unidos, se vieron afectados en especial por la caída de los precios de las materias primas. El resto de potencias, además, imitaron la medida, lo que dificultó el comercio internacional e intensificó la depresión. La vuelta a la cooperación internacional parecía ya imposible, y se evidenciaba el fracaso de la Sociedad de Naciones, incapaz de evitar la Segunda Guerra Mundial en 1939. A su vez, la Gran Depresión se expandió como un virus y la pobreza se incrementó en todo el mundo. Este sálvese quien pueda condujo a la ley Hawley-Smoot de 1930, que impuso un arancel para proteger los productos estadounidenses. En Europa, los desequilibrios financieros y los impagos de las deudas despertaron las tensiones de la posguerra. Asimismo, el proteccionismo conllevó un ambiente de insolidaridad y la vuelta al nacionalismo. Unido al descontento social por la crisis, en los años 30 se creó el clima perfecto para la expansión de los radicalismos que desembocarían en el surgimiento de movimientos fascistas de Italia, Alemania, España y otros países. En la etapa de recesión, las pérdidas de las empresas hizo que se acabaran la confianza con los inflados valores del mercado y los inversores comenzaron a vender todas sus acciones. El pánico se extendió tanto que en el Jueves Negro ya se habían alcanzado los 13 millones de órdenes de venta de acciones. Depresión. Entra en esta etapa cuando da lugar la Gran Depresión y que da al intervencionismo. Como sistema, el comienzo de la Gran Depresión ha sido la mayor crisis económica en la que se ha enfrentado la historia, que fue motivada por la manipulación de la oferta monetaria por parte de la Reserva Federal. Recuperación. En vez de ayudar a superar la crisis, el proteccionismo la había agudizado. Se reguló los precios y los salarios, se subsidió sectores como la agricultura y la construcción y estableció impuestos progresivos para sufragar un sistema. Auge. En 1924 la crisis ya había sido superada y entra la fase de euforia económica. Keynes publicó The General Theory of Employment, Interest and Money en 1936. El keynesianismo, entendido como teoría de que recoge las ideas propuestas por John Maynard Keynes, Keynes publicó sus ideas prácticamente en el mismo momento que Roosevelt propuso el New Deal. Fue el modelo ensayado por los países democráticos tras el fracaso del sistema económico clásico y fue el que lo sacó de la crisis. Su idea clave reside en la intervención del Estado en la economía con la finalidad de compensar los desajustes de la economía de mercado. Según él, la crisis del 29 la había provocado el hundimiento de la demanda y era necesaria una intervención del Estado para estimularla. El reequilibrio entre oferta y demanda debía provenir de un aumento de la demanda y no tanto de una disminución de la oferta excesiva, como preconizaba la mentalidad liberal clásica. Para ello, el Estado debía estimular la inversión y el empleo recurriendo al déficit público. Ello incluía también la inversión directa en obra pública y en los sectores con mayor impacto sobre el empleo y demanda. Había que impulsar el consumo elevando el poder adquisitivo de la población. Estas ideas inspiraron la política económica de la mayor parte de los países democráticos. En todos ellos el Estado se vio obligado a intervenir para relanzar la economía. Sin embargo, el ejemplo más claro de la puesta en práctica de las propuestas de Keynes fueron los propios Estados Unidos, a partir de 1933, con la salida de la administración republicana del presidente Hoover, sustituido por Roosevelt. Tipos de ciclos. Al haber dado lugar a la Gran Depresión, la crisis del Jueves Negro se extendió hasta 1939, lo que la hace una crisis de tipo mediano.